Hola, bienvenida. Bienvenida hoy jueves. No puedo creer que estemos ya en el cuarto día de esta escuela de placer, tanto lo que hemos vivenciado juntas esta semana. Vimos la importancia del amor propio y cómo esto impacta realmente en poder vivir el placer. Hablamos de los espacios de autoerotismo, de los espacios íntimos de amor propio, de más amarse. Hablamos de la anatomía de la vulva y ahora estamos acá como con este tema tan exquisito. Ojalá más de una de ustedes esté inscrita en este curso también por el encuentro de hoy, porque es un tema tan bonito, tan importante también. Y nada, es hablar de las piezas del placer, de las herramientas que están ahí disponibles. Es algo que no es para nada prerequisito para espacios de amor propio, para nada solamente puedes amarte y solamente puedes gozar y solamente puedes tener orgasmos si tenés una parte de la conexión de las cosas que te voy a mostrar ahora. Es simplemente un plus, un extra, y como me parece muy importante ir como sacando los tabúes y dándole espacio a todas las voces y hablando sobre cosas em, que parecen como que están solo en un espacio de la sociedad, ¿no? Como que parece que, no sé, la pornografía solo puede ser la pornografía de Pornhub, y solamente puede ser súper violenta y machista y qué sé yo, y nada que ver, como hay un montón de otras cosas, o los juguetes sexuales solamente son los de los sex shops donde encontramos estereotipos de mujeres y hombres, casi que medio que de plástico. No, como traer esto también a otros mundos, ¿no? Incluso hay imágenes eróticas muy hermosas, incluso feministas, de pornografía alternativa, que puede ser elevadora hasta espiritual. ¿Por qué no? Así también hay piezas de placer que pueden ser herramientas no solamente para darte muchísimo placer, que eso es un montón, sino que incluso ayudarte en un proceso más profundo de conocerte, de amarte y de sanar, también de liberar memorias uterinas. Entonces me encanta como tomar estos temas que decimos, no hablamos de la pornografía, no hablamos de los sex shop, no hablamos de estas herramientas, y es algo que de última, quizás borracha en una fiesta se comenta, o quizás en una despedida de soltera se regala un vibrador y es una locura, como a decir, bueno, esto es algo ojalá del día a día, porque el placer es del día a día. Entonces ya hablamos que la energía sensual, erótica, forma parte de toda nuestra identidad. Entonces, ¿por qué no hablar de estos temas? Así que celebro que estés acá, ojalá disfrutando de hoy, así como lo voy a disfrutar yo, de compartirte estos conocimientos, estos tips. Otra vez, como toma lo que te haga bien, el resto lo desechás, y sobre todo disfrutar de tener la posibilidad de ver estos temas, ver qué te ocurre, cómo te moviliza, y de elegir qué de esto querés probar en tu propia vida y en tu propia intimidad, ¿no? Evidentemente esa elección siempre va a ser tuya. Así que voy a ir a compartir la pantalla. Mm. Y contarte un poco de las piezas del placer. Esta foto fue tomada hace bastante tiempo. Em, la colección fue ampliada gracias a algunas oportunidades de la vida, y te las voy a mostrar todas, no todas, no todas porque no terminemos más, pero varias a lo largo de la siguiente hora. Entonces, primero, mm, ¿por qué la terminología? A mí me gusta hablar de piezas de placer, o me gusta hablar de herramientas para el autoerotismo. No es que no me guste la palabra de juguetes sexuales, también me gusta, pero la verdad es que la gran mayoría, tengo un par de juguetes sexuales, pero sobre todo tengo piezas del placer y herramientas de autoamor, eh, que no quitan que a su vez pueda haber mucho juego y mucha diversión y algo incluso lúdico. Pero si el juguete hace como que sea menos importante, entonces prefiero decir que es como una pieza para el placer, una herramienta para el autoconocimiento, en este caso, mucho más profundo. Existen también piezas de placer para hombres, como existen sex toys, juguetes sexuales para hombres. Hoy no los voy a mostrar, ojalá en alguna otra oportunidad podamos ver también estos. Algunos de los que voy a mostrar son tanto para mujeres como para hombres, sobre todo cuando vayamos a hablar un poco más adelante en este encuentro sobre el placer anal.
Bien, y todo lo que hoy vamos a compartir construye sobre lo que vimos ayer de la anatomía de la vulva. Entonces, primero, al menos en el mundo en el cual yo me estoy formando y cada vez conociendo por ahí más expertas y expertos de estas temáticas, hay como grandes conversaciones en relación a si usar vibradores, todo lo que tenga pilas, succionadores o así, es algo que está mal, porque no es natural, y quisiera empezar con esa reflexión. La primera metáfora que me gusta mucho, 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 es pensar, bueno, ningunos dedos, ninguna boca, ningunos labios, ninguna lengua, ni tampoco ningún pene, evidentemente, o ninguna vulva tiene vibración. Y esto sí me parece importante rescatar y decir y entender, ¿no? Como, claro, si yo estoy acostumbrada solamente a objetos, a juguetes sexuales que vibran y solamente puedo llegar al orgasmo, a sentir éxtasis, a sentir realmente gozo con elementos que vibran, entonces el encuentro con una otra persona puede llegar a ser desilusionante si ya solamente llego o me encuentro conmigo misma así, ¿no? Entonces una opción es, bueno, llegar todos los juguetes también al dormitorio cuando te compartís con tu pareja. Sin embargo, lo que creo que hace exquisita la vida sexual es que haya variedad, ¿no? Y que no sea siempre la dependencia a algo que vibre. Entonces la metáfora de los dedos es pensar y entender, ah, claro, ningunos dedos vibran, ningún pene vibra, ninguna boca vibra, entonces poder entender que quizás una buena opción es que los juguetes sexuales que vibren también tengan como su lugar, pero no ocupen todo el lugar. Porque lo que puede ocurrir también a veces es como, bueno, en general, ¿no? En lo que aprendemos, como que cada vez querramos más, más y más. No siempre pasa esto, y decir, para mí es muy importante esto, como decir que en líneas generales esto está mal, me parecería privarnos de un montón de posibilidades y sobre todo para muchísimas mujeres de un montón de puertas, porque muchas veces son estos juguetes los que abren la puerta a los espacios de más amor, los que abren la puerta a conocerse más profundamente, y eso es algo que yo no le quiero negar a ninguna mujer. Simplemente entender que a veces podemos entrar en una espiral de querer cada vez más, más, más intensidad, más vibración, y justamente venimos, y seguramente a lo largo de la semana hasta ahora lo has eh, integrado, ¿no? Que a veces más es menos, menos impulso, menos cosas, más tiempo, más espera, más escucha, más atención, más presencia. Y puede ser como un rapidito, ¿no? Como, bueno, vibrador TUC, vibrador clítoris, va siempre, orgasmo en 30 segundos. La pregunta es si esa es la experiencia que estás buscando hoy. ¿Sí? La otra metáfora que también me gusta mucho, sobre todo cuando decimos, no, porque esto está mal, porque esto no es natural, porque vamos a quemar, a hacer hogueras con todos los vibradores, digo, bueno, claro, no es natural, pero también nosotros y nosotras viajamos en avión, por ejemplo, y el avión tampoco es natural, pero el avión también nos acerca a personas que amamos que están lejos, a conocer lugares impresionantes, y tampoco no es natural. No es que lo no natural siempre sea malo. Entonces me gusta también esta metáfora del avión que escuché de un sex coach australiano, ¿no? Es decir, si realmente esta es nuestra opinión, que no podemos hacer nada que no sea natural, y no sé, la silicona no es natural y no es natural que entre adentro nuestro, y tampoco podríamos usar copas menstruales, tampoco podríamos usar tampones, igualmente está bueno no usar tampones, pero bueno, hay un montón de cosas que no son naturales, tampoco lo son, por ejemplo, los aviones, y bien que trae beneficios. Entonces, es un poco en contexto. Si vas a usar vibradores, hay algunos consejos que quisiera compartirte. Primero, bueno, acá por ejemplo, un ejemplo, a ver, no sé si lo vas a llegar a escuchar. ¿No? O sea, realmente es un montón, puede llegar a ser un montón. Este es el nivel más bajo de este vibrador, por ejemplo. Va mucho más. Y ya esto hace, o sea, la vibración llega hasta mi codo en este momento, ¿no? Lo estoy poniendo en la palma de la mano y lo siento hasta el codo. Entonces realmente es un montón. Y si lo introduzco o lo pongo directamente sobre el clítoris, esperen que quise bajarlo y lo estoy subiendo. Shh, cállese, espera.
Eh, puede ser muchísimo, ¿no? Como casi una sobreestimulación. Entonces la primera recomendación en relación a los vibradores es que compres algo exquisito. Justamente tu vagina es tu templo, y es importante que sea una silicona. Esta silicona, por ejemplo, es de súper buena calidad, no es porosa, está avalada, está certificada por todos los sellos. Eso algo me parece muy importante a la hora de elegir qué tipo de vibrador. Otra cosa que me parece importante es, en general, no comprar nada que estigmatice a la mujer o al hombre. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, de entrar a los sex shop normales es como que veo penes así erguidos todo el tiempo, erectos, y veo mujeres con pechos así, todo como plástico y artificial, y yo no voy a comprar nunca ningún producto que objetivice a él o a ella, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay algunos que son mucho más bonitos, que realmente aluden al amor propio, aluden al placer. Eso es algo que también tendría en cuenta. También existen estos que son los succionadores, que están muy de moda ahora, o womanizer, les dicen también, que es más bien para el contacto con la clítoris. Es el clítoris, pero como es una parte femenina me es raro decir el clítoris, digo la clítoris, que es, o sea, es un montón por un lado porque ponele, que imita el sexo oral. Lo que tiene esto es que no va en contacto directo con una clítoris, porque apoya, y como ves, hay como una cierta distancia, y es un poco más indirecto y a su vez muy placentero la sensación. Entonces tendría en cuenta en relación a todo lo que vibra estas cosas, como la calidad, que evidentemente no haya estigmatización, objetivización detrás de esa compra. Y también la pregunta de cuánto los usas, ¿no? Como cuánto usas esas piezas de placer, y si hay una cierta dependencia, como que siempre recurrís a eso, es el único camino. Y otra vez, recordando lo que vimos en el segundo día, ¿no? Es un espacio solamente de descarga, el espacio de amor propio, o un espacio de recarga también. Y para mí ahí está buenísimo saber que hay otras alternativas de las cuales te voy a hablar ahora. Otras alternativas como varas de las diosas. Esta de hecho es la de la foto, es una vara de cuarzo cristal, o falos de cristal. Acá vemos diferentes tamaños y formas, ¿sí? Hay un montón de alternativas hermosas de las cuales vamos a hablar ahora. Este también es de cristal, también hay de metal. Este no saben lo pesado que es, este es más livianito. Y vamos a hablar un poquito de esto a continuación. Entonces, primero contarles un poco sobre gemas y cristales en contexto al uso en la intimidad, en contexto al uso en un espacio de sexo para una, o de sexo con otra persona, incluyendo también las piezas de placer. Primero, entender que cada pieza, cada gema tiene su energía. Es muy diferente la obsidiana, por ejemplo, a un falo de cristal. Hay una inmensa diferencia, no solamente el falo y el huevo, sino ahora estoy hablando de las características de las piedras. Es muy diferente el cuarzo rosa a la amatista. Cada piedra tiene su energía, y la primera recomendación que te daría es que vuelvas a recordar qué intención sembrás antes de cada encuentro, y qué intención en este caso sería sembrás a la hora de comprarte una pieza de placer. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando mover las aguas profundas, traer del inconsciente al consciente, como lava volcánica que sale del centro de la Tierra? Y lo mejor va a ser probablemente algo así como la obsidiana, que la obsidiana es una piedra que es lava volcánica que se convirtió en una gema, ¿no? Entonces podría ser eso. Si estás buscando, no, necesito algo mucho más tranquilo, más lento, que me conecte con el amor propio, que me dé espacios, porque lo que estoy haciendo es así, caminando un camino hacia el amarme, aceptarme y realmente tomarme como soy, y quizás un cuarzo, por ejemplo, el cuarzo rosa es una mejor opción. Entonces, realmente que estudies las cualidades de las gemas, que le preguntes a una mujer o a alguien que sepa específicamente de esto, me parece la mejor opción.
Después vamos a hablar de los huevos vaginales y siempre te recomiendo que en el caso de los huevos vaginales estés acompañada por una mujer que ya haya hecho este proceso antes, ¿no? En el mejor de los casos, una acompañante formada en esto específicamente también. Y si no, por una mujer que ya realmente lo haya pasado por su propio cuerpo y pueda acompañarte. Otra cosa a tener en cuenta en relación a las gemas y los cristales, me faltó decir que el vidrio, como el falo de cristal, que es en realidad de vidrio, el vidrio no tiene ninguna propiedad como lo tienen las gemas. Entonces, lo que vas a poder hacer es como ponerle vos tu intención. No va a ser como la obsidiana, que es, bueno, esto de trabajar las aguas profundas, de liberar memorias uterinas, por ejemplo, sino que va a ser la intención que vos le pongas. No viene con una energía propia, sino que más receptiva y abierta a tu propia energía. En general, la importancia de la intención, bueno, todo lo que ya mencionamos me parece que en el segundo día. Otra cosa a considerar es su porosidad, y esto me parece muy importante. Que sepas al menos, para decidirte con conocimiento de causa. Hay algunas gemas que son más porosas y por ende más fáciles de agrietarse o de romperse que otras. Entonces, si estamos hablando de tu vagina, que tiene su pH perfecto, que tiene esta capacidad de regularse, de comunicar también cuando hay un desequilibrio, etcétera, 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 la importancia, evidentemente, todo lo que introduzcas en vos, que tiene que estar súper limpio, súper bien higienizado, tanto a nivel físico como a nivel energético. Voy a hacer una excursión de vuelta al tema de las energías de la piedra. Ninguna piedra que introduzcas puede estar cargada negativamente, como no, esta obsidiana viene recargada de, no sé, estas gemas tienen las capacidades como que son autolimpiantes. A su vez es muy importante hacer la limpieza energética también, ¿no? Como más allá de que las piedras se, entre comillas, autolimpian, una cosa no quita la otra y es fundamental que hagas una limpieza energética antes de introducirte cualquier cosa también, no importa cuál de las piedras. Entonces, por ejemplo, el cuarzo rosa, ay, no se ve bien, bueno, es rosadito, ahí está. Es una piedra porosa. ¿Qué significa eso? Que si no está súper bien cuidada en todo momento, sobre todo antes de llegar a vos, puede llegar a agrietarse y también se puede agrietar después de que la uses en un momento sin querer se te cae o se choca con alguna cosa. Y todas estas grietas, evidentemente, son más propensas de que haya bacterias. Lo que es amatista, cuarzo cristal, cuarzo rosa o muchas otras variaciones de estas piedras son más porosas y por eso es aún más importante también la limpieza física o de hecho si está agrietado la recomendación de solamente usarlo como para masaje externo, ¿no? Y ya no usarlo para introducirlo en tu cuerpo templo. ¿Qué gemas no tienen porosidad y son realmente muchísimo más seguras? El vidrio, evidentemente, es casi indestructible. La obsidiana o cualquier variación del jade. El jade también es una piedra maravillosa porque no puede jamás agrietarse. No lo he probado, ¿no? Pero calculo que incluso si lo tiras al suelo no se agrieta. En cambio, las otras piedras, por ejemplo, es de cuarzo cristal, sí puede ser mucho más propenso a tener alguna rajadura y entonces tengo que tener mucho más cautela o directamente decir ya no introducirlo más. Por eso es súper importante también cómo las cuidas y cómo las limpias. O la decisión simplemente de no usarla más de manera de que te penetres con esas piedras si tiene una grieta. Me acabo de dar cuenta que no tengo las sales acá. Bueno, la limpieza física y la limpieza energética. Probablemente tenga que hacer otro vídeo. A ver, voy a poner pausa y buscar las cosas. Ya vengo, que me olvidé de traer esto. Así se los muestro como corresponde.
Bien, regresé, me faltaban algunas herramientas en esta mesa llena de cosas. La limpieza física la puedes hacer, por ejemplo, con un jabón neutral y agua tibia, pero la que a mí más me gustó y la aprendí de una de mis maestras de estos aspectos es tener un vaso con agua y ponerle algo así como, ¿cómo se dice? Pervinox, yodo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver cómo les muestro esto. ¿Cuál elijo? Tengo mi falo de cristal, lo pongo en un vaso con agua y le echo unas gotitas, no muchas, no hace falta muchas gotitas. A ver. ¿Sí? Como para tener la limpieza física del elemento. Ahora yo tengo un vaso que no es transparente, donde lo suelo hacer, ahora quise mostrárselos bien. Y esto lo hago siempre antes de usarlos y después de usar mis piezas de placer. ¿Sí? Y después las pongo en su bolsita, en un lugar especial, después vamos a hablar de eso. Pero eso en cuanto a la limpieza física, que es súper importante. Evidentemente tus manos tienen que estar limpias, tus uñas tienen que estar limpias si introducís tus manos y tus uñas, tus dedos. Pero es muy importante que esté súper desinfectado el falo, la vara de la diosa o el huevo vaginal. ¿Sí? Con el huevo lo mismo. Simplemente lo coloco y lo desinfecto antes de introducirlo. Bien, eso en cuanto a la limpieza física. La limpieza energética, a ver si se los puedo mostrar, yo me he hecho unas sales, y creo que se ve bien, unas sales, después puedo ver de mandarle fotos, que son sal del Himalaya en escamas, con algunas hojitas de ruda. Ruda es una planta de limpieza, unos pétalos de caléndula y unos pétalos de lavanda, en mi caso, por ejemplo. Puedes hacerlo a tu criterio o preguntar a la brujita más cercana que tengas. Y las pongo en agua, le pongo la sal y los pongo a la noche afuera, a la luz de la luna, por ejemplo, para la luna llena o la luna nueva, para cargar o descargar los cristales. Y les doy también esa intención de decir, bueno, voy a liberar energéticamente estos cristales, porque así, no sé, o sea, ya sé que a veces suena un poco lejano, ¿no? Que los cristales tienen energía, pero la verdad que así como nosotras tenemos energías, los animales tienen energía, las plantas la tienen, también la tienen las piedras, las gemas o los cristales, y es importante acompañar con un proceso energético de limpieza también, y así es como yo lo hago. Entonces, normalmente en mi caso, en luna nueva, tengo una bandeja muy hermosa, ahí coloco todas mis piezas de placer, agua y le pongo las sales y las coloco, las dejo a la noche afuera y a la mañana las vuelvo a entrar. Sobre todo la obsidiana, es importante que no esté en contacto con el sol, la obsidiana siempre tiene que estar cubierta, las demás piedras no es tan importante, pero por eso yo siempre digo sacarlas de noche, las saco a la mañana, y es también una manera hermosa como de honrar esas piezas. Es también una manera en la que yo me honro a mí misma, y bueno, eso. Entonces, importante que sepas esto en relación a gemas y cristales. ¿Cuál energía tienen? ¿Cuál es su porosidad? Esto también para que lo puedas elegir. Y cómo limpiarlas a nivel físico y energético. Bien, entonces acá vamos a hablar de las primeras tres piezas, y después vamos a indagar un poquito más en el huevo vaginal introductoriamente. Bien, entonces la primera, voy a empezar a mi derecha, está la imagen, es la vara de la diosa. La vara de la diosa puede ser así, más pequeña o más grande, y son varas que, como ven, son rectas, ¿sí? La gran mayoría de las varas de las diosas que se consiguen, al menos en este país, Argentina, son rectas, y son la posibilidad de ser masajeadores íntimos, ¿no? Entonces puedes entrar primero en contacto en tu cuerpo entero, masajear tu cuerpo entero, tener toda la práctica de placer como hablamos el martes de esta semana, y luego tomarte el tiempo para también introducirlo. Lo hermoso de las varas de las diosas son, bueno, las cualidades de cada cristal, y que son como, también a veces pueden ser la puerta de entrada a un mundo un poco más amplio de piezas del placer. Lo que
tendría en cuenta es que si las varas de las diosas son muy pequeñas, dependiendo de la anatomía de tu vulva, puede ser que al introducirla no tengas como ningún agarre afuera, ¿sí? Sobre todo si quieres llegar a lugares más profundos, como por ejemplo tocar tu cervix, tu cuello del útero. Entonces por eso les mostré esas dos imágenes que son una gran diferencia entre la vara de la diosa y el falo de cristal que les acabo de compartir en la imagen del medio. Entonces, ¿qué significa esto? Nada, que es importante que elijas vos qué querés. Entonces, si es para masajear más bien como la entrada de la vagina y poder realmente como sentir estos primeros puntos, es maravilloso. Si primordialmente querés decir, no, quiero realmente llegar a mi cervix y poder masajear, o elegir una vara de la diosa un poco más grande, o si no, quizás un falo de cristal sería lo más apropiado para vos, para que veas un poco las dimensiones. Esta es una, a ver cómo hago. Este primer parte del falo de cristal, que es uno un poco más pequeño, tengo también uno más grande, equivale a la vara de la diosa, y fíjense que es bastante más largo. Otro tema, entonces vamos a hablar de los falos de cristal, es que como han aprendido ayer, nuestra vagina no es recta, sino que tiene una curvatura. Entonces, introducir algo recto va a llevar a que pueda masajear algunos puntos. En cambio, si tengo algo que tiene cierta curvatura, voy a poder masajear otros, y sobre todo tener algo en la mano mientras voy a lugares más profundos. Por eso podemos observar, por ejemplo, este, que es bastante más grande que este, tanto en ancho, no sé si se ve, como en largo, ¿sí? Pero también tiene como diferentes onditas, mucha onda tiene este, mucha onda, em, que va a adaptarse más a la anatomía de la vulva, perdón, de la vagina. Eso. Y por último, compartirles lo que sería la imagen de la izquierda, en mi caso al menos, que es un tapón anal, que también los tapones anales se consiguen de cristal, evidentemente existen de silicona, de aluminio, pero bueno, yo recomiendo el de cristal. También hay diferentes tamaños. También hay, acá en Argentina no he visto de cuarzo rosa o cuarzo cristal o obsidiana, pero por ejemplo los de la foto que se consiguen en Australia, sí hay. En Australia es súper fácil. Quizás hay alguien de ustedes que vive en Australia, entonces puede traernos a todas. Y bueno, lo más importante para el juego anal, quizás podría ahora poner pausa Sí, voy a hacer eso, voy a poner pausa, que se viene. Sí, y contarles un poco. Ahí está. Lo más importante a tener en cuenta en relación al placer anal, ¿sí? Esto es muy importante. Primero, entender que es una zona que requiere de medidas de higiene mucho más que la vagina, ¿sí? Y que siempre, como distinguir, si estás jugando analmente, tiene que haber una pausa antes de volver a jugar o a introducir nada en tu vagina, o simplemente distinguir qué penetra qué zona del cuerpo. Eso es lo más importante. Entonces, siempre antes de comenzar el juego anal, también con vos misma, sola, es importante, o solo, es importante que limpies toda la zona. Idealmente evacuaste, fuiste al baño más de 3 horas antes. En el recto, donde introducís la pieza de placer, no hay materia fecal si fuiste hace más de 3 horas. ¿Por qué? Porque entre los intestinos, que es donde está la materia fecal, y el ano está el recto. Y por ese recto viene la materia fecal, evidentemente. Pero el recto tiene las cualidades de ser como autolimpiante, por decirlo así. Entonces, una vez que evacuaste, más o menos 3 horas después, ese recto está limpio, y vos acompañás esto con una higienización propia. Evidentemente también podés aplicar un enema. Pero aunque no apliques el enema, si pasó eso de que hace más de 3 horas que fuiste, el recto ya hizo un proceso de autolimpieza, por decirlo así. No por eso puedes introducir algo al recto y después a la vagina sin higienizarlo. Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, si jugás, por ejemplo, con tus dedos, es importante lavar tus dedos antes de cambiar
sí o sí cambiar el preservativo, bueno, todas las medidas de seguridad son súper importantes porque si no realmente la vas a pasar mal. Entonces el recto, el ano, tiene, como sabes, los esfínteres, que los esfínteres es lo que hacen que si vos tenés sensación de ir al baño, que no tenés que ir en ese momento, sino podés esperar, vas al baño, ¿no? Como eso es el músculo del esfínter que hace que sostengas. Entonces, para las piezas de placer anal, tenés que saber que hay como dos esfínteres diferentes. Entonces, lo primero que vas a hacer es, evidentemente, siempre estar muy relajada, estar quizás ya en un estadio más avanzado de tu excitación, de tu placer, nunca apurarte, escucharte muchísimo. También es muy hermoso si nunca lo has hecho o con otra persona o sola, tener la posibilidad de realmente explorarte sola antes de jugar con otra persona. Es un gran tabú, o sea, tanto para las mujeres, pero sobre todo aún más para los hombres, porque hay como como que está muy relacionado a la homosexualidad y como si eso fuera algo malo, ¿no? Pero sabiendo que ni la homosexualidad es para nada malo, sino que tampoco hay nada de malo de dejarse penetrar y que incluso se dice por ahí que para ser un buen amante como hombre también está bueno saber cómo es ser penetrado. Esa puede ser una motivación para que investiguen, pero sobre todo ojalá sea la motivación de disfrutar el placer y conocer nuevos aspectos de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, antes de introducirlo, la importancia de todo el contexto, la importancia de que ya estés súper relajada, excitada, que realmente lo desees. Y ahí va a tener que ser probablemente mucho más lento, sobre todo si es las primeras veces, que puedas primero como sentir toda la zona, alrededor, y empezar, quizás antes esto, como ven, es bastante más ancho que un dedo, ¿no? Como quizás empezar con el dedo pequeño primero, decir, bueno, ¿cómo se siente? Escucho, respiro, introduzco en el primer esfínteres. Respiro, observo cómo estoy y introduzco, hay como una segunda llave, un segundo esfínteres un poco más profundamente, ¿sí? Lo más importante en relación a los juguetes y todo lo que introduzcas en este canal es que tienen que tener sí o sí un tapón. Si estás escribiendo en el PDF, por favor anota, esto es lo más importante del mundo. Introducir algo que no tenga tapón, a diferencia de la vagina, que todo lo que introduzcas va a salir y no se puede perder en tu cuerpo, el ano, al estar conectado con el recto, al estar conectado con el intestino, si no tiene tapón, eso probablemente termine en una operación quirúrgica. Entonces siempre tiene que tener, como ven acá, un tapón súper grande. Se podría también introducir este, que es como súper grande, como ven, solamente porque tiene tapón, ¿sí? Hay algo que hace que no podría ser introducido y no podría perderse en nuestros intestinos. Por eso es lo más importante en cuanto a las piezas de placer. Entonces, no vas a introducir una vara ni tampoco un huevo, porque esto puede ser súper peligroso. Bien, y una vez que lo introdujiste, lo que va a pasar es que el esfínteres abrazan la zona más delgada y así va a quedar introducido. ¿Cuáles son los beneficios, lo bonito de estas piezas de placer? Primero, conocer esta zona, evidentemente, animarnos a todo lo que implica este viaje, sanar todo lo que tengamos que sanar, trabajar todo, observar todo lo que tengamos que observar. Y a nivel anatómico, lo vimos ayer un poco cuando conocieron a Venusina, la vagina. Todavía no sé cómo voy a llamarla, se sigue llamando así. Que si yo tengo, por ejemplo, se introduciría aquí en el ano, ¿no? La pieza de placer, el tapón anal introducido, lo que va a hacer es que va a hacer más angosta la vagina, mucho más angosta. Entonces, cuando después introducís tus dedos o introducís una pieza de placer o sos penetrada por dedos ajenos a un hombre o como sea, la vagina va a estar mucho más angosta y lo que va a hacer que lo que introduzcas esté apoyando, como vimos ayer, sobre la zona G. Va a haber como más presión, más presencia sobre la zona G. Y eso va a hacer que el juego, el intercambio sea más
más placentero, si estás relajada, si estás bien y si disfrutas de este tipo de juego, evidentemente, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es como si, no sé bien cómo explicarlo, pero como si haría esto, ¿no? De hacer más angosta la vagina y llevar más atención a la zona G. Eso es hermoso para la mujer, y para el hombre también puede ser una sensación muy linda, o para la persona poseedora de un pene, como sentir que está más apretada la zona. Para el hombre también usar y jugar con tapones anales lo que va a hacer es, más allá de todo lo psicológico que va a probablemente mover antes de llegar a este lugar, es conocer el placer de la próstata y poder tener también orgasmos de esta manera, ¿no? Y ver todo el mundo que hay en relación a los orgasmos, dejando de lado la eyaculación y cómo tener orgasmos, por ejemplo, de próstata sin eyacular. Entonces, bueno, eso en relación a los tapones anales. Creo que dije todo lo más importante. Se limpian de la misma manera que conté recién, y siempre si jugaste analmente es importante higienizarte, higienizar todo lo que ingresó en vos, inclusive tus dedos, cambiar de preservativo, etcétera, etcétera, antes de volver a seguir cultivando el amor propio y el espacio de autoplacer en relación a tu vulva o tu vagina. Bien. Estas son las tres piezas que quería compartirles. Tuve que hacer un poco una excursión porque, bueno, el juego anal requiere algunos conocimientos que todavía no habíamos compartido hasta hoy. Y porque sé que me van a preguntar de los huevos vaginales, les voy a contar ahora. Entonces, en esta imagen ven casi todas las imágenes que les compartí son de Yoni Pleasure Palace, de un negocio hermoso en Australia, la razón por la cual me quiero mudar. Y en este caso es de jade. Y voy a hacer una pequeña introducción recordando que si querés trabajar con huevos vaginales, sobre todo de manera terapéutica, es súper importante que estés acompañada. Pero también dentro del espacio del placer y del autoerotismo hay algunas cosas a tener en cuenta. La primera es los tamaños, ¿no? Tamaño súper, fíjense, este es bastante pequeño, sería como un extra small, y este es bastante grande, sería un tamaño L. Tenemos entre medio acá la amatista, que es un poquito más, sería un S, y quizás este huevito de obsidiana mío es un M. Es muy interesante porque esto tiene que ver con la salud del piso pélvico, y a veces las mujeres dicen, bueno, cuanto más pesado, más difícil de retener, y entonces mejor me compro uno pequeño para que no se me caiga porque no tiene tanto peso. Pero a veces justamente que sea más grande y que tenga más peso hace que quizás el huevo se pueda caer. O al revés, a veces por ser muy pequeño se puede llegar a caer, ¿no? Entonces, eso realmente depende de tu propia anatomía, y ahí te recomiendo que pruebes, que siempre estés, como te dije, acompañada, y que también perder como el miedo. Primero el miedo a que no se puede ir a ningún lado, no es que puede ir a tu útero, siempre va a quedar exclusivamente en la vagina, por lo que vimos ayer en anatomía. Y también decir, bueno, si se cae también, ¿qué información me trae? Eso para mí es lo más hermoso del trabajo con los Ioni X. Ioni, recordando que Ioni se refiere a útero, vagina y vulva, y egg significa huevo, que va a ser la posibilidad de observarte, de observar, bueno, por ejemplo, cómo me dejo penetrar por la vida. Estoy cepillándome los dientes, quiero ponerme huevo de obsidiana antes de dormir, rápido lo introduzco a la vagina sin ni siquiera pensar, o mientras estoy mirando Netflix, ¿no? O hago todo un ritual, soy consciente de lo que hago, lo intenciono, rezo, y me lo introduzco y hago un proceso de mucha más presencia, ¿no? Es para mí un gran reflejo de eso, cómo me dejo penetrar por la vida literal y metafóricamente, ambas cosas. Entonces, sobre todo, el huevo de obsidiana tiene una terapia bien específica y es importante que la estudies. Hay también un libro que habla de esto, que se llama Osiris, y bueno, muchas mujeres, gracias a la vida, que acompañan estos procesos. Otra cosa a tener en cuenta es que algunos tienen agujeritos, a ver cómo...
Otra vez, estos no se consiguen en Argentina, por si sos argentina, son difíciles de conseguir, no se ve bien. Bueno, tiene un agujero y lo que puedes hacer es introducir, por ejemplo, yo compré este hilo, el hilo, y entonces va a colgar, a ver si lo voy a hacer para ustedes, el hilo cuelga por afuera. Esto tiene como ventaja sobre todo que puedes jugar en tu práctica de placer un poco de manera diferente. Por ejemplo, a ver, esperen que se los voy a mostrar. ¿Cómo se introduce? Yo uní el hilo, perdón, lo hice sin mostrarles. Tengo los dos finales acá. Lo introduzco, lo enhebro como una aguja, lo saco por el otro lado y lo paso por el agujero para que cuelgue así. ¿Sí? Ahí tengo mi huevo vaginal colgando. Si no tenés hilo oficial de los negocios oficiales que venden esto, una opción es hilo dental, pero tiene que ser evidente no el que huele a menta ni nada de eso, como lo más natural posible. O sea, solamente natural. Entonces, por ejemplo, para disfrutar más de tu práctica de placer, si lo introdujiste en la vagina, podrías hacer como pequeños rebotes, ¿no? Como estimular la zona haciendo pequeños movimientos. O mientras tu mano jala para sacarlo, tu vagina hace el trabajo de querer introducirlo. Y eso puede ser sumamente erotizante y bonito, que solo es posible, por ejemplo, con el hilo. También con el hilo lo que puedes hacer es trabajar con pesas. Esto mismo va a ser una pesa y va a hacer un inmenso trabajo a tu piso pélvico. Ahora les voy a buscar. No saben la cantidad de cosas que tengo acá y no puedo creer que todavía me falten algunas cosas. Ya vengo. Entonces también recuerda que todo lo que comparto ahora es como introductorio, es súper importante que te formes, que estés acompañada. Esto mismo ya es un montón de peso y va a ayudar a trabajar y fortalecer tu piso pélvico enormemente. Existen también las bolas Kegel y existen también algunos pesos, y algunas mujeres lo que hacen es colgar de este hilo un peso. Por ejemplo, este peso es bastante más pesado que esto. Se puede introducir en la vagina y hacer todos los ejercicios Kegel y fortalecedor de piso pélvico introduciéndolo, o podrías colgarlo del hilo y hacer tus ejercicios de piso pélvico con el huevo introducido y el peso colgando. También existe esto para el hombre de manera diferente de existir, existe todo, es tan interesante. Y bueno, para sacarlo, eso también puede ser muy exquisito, sacarlo jalando el hilo en cámara lenta, como realmente sintiendo ese momento, la entrada de la vagina, esa curvita que tiene, y decir, bueno, voy a en cámara lenta realmente abrirme, prepararme para retirar el huevo vaginal. Si no tiene hilo, es exactamente lo mismo, tenés que estar relajada, abrirte y hacer como una sensación de pujo para sacarlo, y una opción puede ser introducir tus dedos en la vagina, sentir el huevo y entonces ir sacando los dedos lentamente a medida que sacas el huevo. Les muestro acá el set de pesas, por ejemplo, son 6 pesos diferentes que se pueden conseguir así como un kit de bolas de Kegel. Esto también serían bolas de Kegel, por ejemplo, piezas de placer, que son 2 en una. Bueno, hay de todo para que investigues. Paso a paso. Entonces, bueno, hablamos de los tamaños de los huevos vaginales, hablamos de las gemas y de las propiedades, hablamos de que tienen agujeros algunos y otros no, hablamos de que algunos es muy importante si lo usas como tratamiento que estés acompañada terapéuticamente, y que los huevos vaginales van a trabajar de manera terapéutica para mover las aguas uterinas y que a su vez pueden ser una pieza de placer, y todas estas piezas que te compartí lo que nos van a ayudar es ir mucho más lento. Esa es la gran diferencia a los vibradores, que quizás pueden ser como un atajo, algo garantizado, pero que quizás incluso podría llegar a venir de un lugar de desconexión. Por eso mi invitación es que aunque uses vibradores, sea realmente para llenarte, no solamente para vaciarte, ¿no? Para conectar en vez de para desconectar. Y las piezas de placer que no vibran, lo que van a hacer
es mucho más invitarnos a la lentitud, a la presencia en el cuerpo. Y eso es súper exquisito y muy sanador, la verdad. Bien, ¿cómo se usan las piezas de placer? Primero, y me encantó eso cuando hice el vivo el vivo no hice, bueno, hice una historia o algo así en Instagram, recibí varios mensajes como diciendo, no, no es muy frío, y sobre todo el metal, por ejemplo, es súper frío, este ahora está súper frío. Y evidentemente a veces es lindo jugar con frío y calor, sobre todo si ese es un lenguaje del erotismo para vos, así como lenguajes del amor, también hay lenguajes del erotismo. Y hay algunos que le gusta mucho jugar con sensaciones, y entonces puede ser lindo jugar con este frío-calor. Ahora, mi recomendación es, si eso no es necesariamente algo que te encante, algo frío, siempre calentarlo. Entonces, así como yo calenté recién, no, calenté no, perdón, les mostré el vaso con las gotitas de yodo, así yo tengo una jarra, por ejemplo, donde pongo agua bastante caliente, y entonces después de haberlas limpiado, higienizado, pongo el falo de cristal, por ejemplo, en el agua caliente, y entonces tiene una temperatura súper linda, y eso forma parte del juego íntimo. Como también puedes calentar, por ejemplo, los aceites y los lubricantes, y es muy hermoso. Entonces, lo primero que recomiendo de cómo usarlas es eso, todo el proceso de limpieza y toda la práctica que ya hablamos de espacios de amor propio, que no sea como, bueno, voy a practicar, voy a tener un espacio de masturbación, voy a tener un espacio de amarme, y es como tú introduzco de una, sino como todo el ritual que comentamos la otra vez. Y así también voy a usar uno más pequeño, sobre todo porque no le puse lubricante a Venusina en la vagina. La recomendación es como primero como masajear toda la zona, ¿sí? Los labios externos, los labios internos, la clítoris, como poder realmente primero erotizar toda la zona. Evidentemente, ojalá antes tuviste contacto con todo tu cuerpo, quizás un masaje de cuerpo entero, quizás una ducha, y vas como pidiendo permiso, y así también puedes jugar con ir sintiendo, bueno, cómo se siente el calor, ¿sí? Por ejemplo, la cabeza del falo sobre la clítoris, y sentir, bueno, cómo se siente el calor, separar los labios, ¿sí? Como realmente tomarte el tiempo de explorar, de sentir, de pedirte permiso y de preguntarte, ¿tengo consentimiento para hacer lo que quiero hacer? ¿No? No, tengo realmente mi propio consentimiento para introducirlo. Y después empezar a introducir, en este caso puede ser de ambos lados, ¿sí? A introducir lentamente el falo a la vagina, y volver a sacarlo. Siempre escuchando cuando estoy lista para realmente ser penetrada, no se ve bien, realmente ser penetrada por el falo. Permiso, Venusina, que no se te ve bien. ¿Sí? Entonces, una opción es simplemente dejarlo y hacer pequeños movimientos, recorrer, tocar realmente las paredes de la vagina. Y otra opción es, evidentemente, introducirlo y sacarlo lentamente, sintiendo toda la zona. Recordando un poco la anatomía que vimos la vez pasada, todos las varas de cristal que tengan como cabeza van a ayudar mucho a estimular la zona G. Entonces, una opción, por ejemplo, puede ser, voy a hacerlo con mi mano, e introducir y hacer este movimiento. Como saben, ahí está la zona G, si lo introducís un poquito más, y si apenas lo introducís, la posibilidad de también eyacular, ¿no? Las agüitas sagradas Amrit, de las cuales hablamos ayer. En ese caso el movimiento sería súper lento, toda la previa es tan importante. ¿Es posible con una vara de la diosa? Es posible, pero la verdad es que todo lo que tenga un bump, como estos, como este, que tiene como una cabeza, va a ayudar mucho más, o este también, ¿no? Como de hacer este movimiento de manera lenta y exquisita. En este caso, esto es lo que queda afuera, ¿sí? Si sos argentina, estos dos, de todos los productos que te mostré, son los que se consiguen en Argentina. No, la vara de la diosa también. Y algunos huevos vaginales. Bien, estos después les escribo dónde. ¿Sí? Entonces,
los demás, lamento decir que son europeos, deseando que todas y todos tengamos amigas, amigos allá y que vuelvan los aviones y las posibilidades de viajar. Entonces, bueno, es un poquito en cuanto a cómo se usan las piezas de placer. Importante siempre en primera línea, evidentemente, el consentimiento. Bueno, este es mi deseo para vos hoy, que tus piezas de placer más esenciales sean tus manos tocándote con reverencia, tus ojos mirándote con devoción y tu boca susurrándote ternura. Quiero cerrar así, realmente recordando que nada de todo esto es requisito para que vos tengas un espacio de amor propio inmenso, una de las herramientas de placer por ahí más exquisitas para compartirte, sobre todo también con una otra persona, es algo mucho más sencillo que esto, que es la posibilidad de simplemente, por ejemplo, vendarte los ojos para poder sentir más, para poder estar más presente, para no tener tanto la atención en un montón de cosas, sino simplemente la mirada hacia el interior. A veces pensamos que todo esto tiene que ser las piezas de placer, cosas que suelen requerir una inversión económica, que suelen requerir, por ejemplo, algunas no, ni siquiera se consiguen en este país, etcétera. Pero la verdad es que ojalá siempre sepas que el ingrediente principal para tener placer y la pieza de placer más importante es tu propio cuerpo templo. Así que bueno, con eso me parece que voy cerrando este encuentro. Les he mostrado casi todo de lo que tengo sobre la mesa. Espero que tengan un hermoso resto de jornada y nos vemos mañana para el último día de la Escuela de Placer.